decía, la están felicitando que es su cumple y la pobre está en Italia. Y estaba aquí, yo no lo sabía. No me lo ha dicho el abuelo, me lo tendría que haber dicho el abuelo. Bien, vamos a hablar hoy, vamos a comenzar el capítulo 11 del libro de Juan, la resurrección de Lázaro. Y tendremos que ponerlo en dos partes porque, lo digo a efecto de cuando editan la carátula, que sepas que la resurrección de Lázaro, tanto esta predicación como la siguiente, va a tener ese título. Ya hemos terminado, hemos visto seis de los milagros del Señor y deja para el final, deja no el mejor, sino ese milagro donde Él va a decir, con ese milagro, ¿quién es? Bueno, lo he estado diciendo a lo largo de los 10 primeros capítulos y con el capítulo 11 empezamos en una nueva perspectiva de la vida de Cristo, que va a ser ya su pronta muerte, resurrección, captura. Lo que estudiamos en el libro de Mateo lo vamos a ver aquí desde otra óptica, aquí en el libro de Juan. Vamos a comenzar leyendo solamente los 3 primeros versículos y seguiremos adentrándonos, no sé si llegaremos al versículo 15 o al 20, hasta donde nos dé tiempo. Vamos a leer los 3 primeros versículos del libro de Juan, capítulo 11. Yo he titulado en esos 3 primeros versículos, le hacen una petición a Jesús. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, aquí hace una aclaración el autor, muy interesante, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús estaba en Betábara, una región muy lejos de Betania, al otro lado del Jordán. Estaba lejos de donde se encontraba su querido amigo Lázaro. Me imagino que la amistad la harían si sanó a una de las hermanas, enjugó, pues bueno, haría amistad con ella. Y después Betania le pillaba solamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Y me imagino que Jesús, cansado y agotado de luchar cada día en el templo con los escribas, fariseos y religiosos, él me imagino que iría allí de vez en cuando a decir: Marta, María, es que estoy agotado, dadme algo, porque he salido del templo completamente acribillado. Bueno, vamos a ver por qué tenía confianza Jesús en ello. La Biblia lo dice, lo deja bien claro y es muy bonito saberlo. Estaba entonces enfermo, hemos leído, uno. Quizá estaba enfermo uno, después describe que Lázaro es uno de los milagros más notables que Jesús ha llevado a cabo. Como lo conocemos ya y sabemos el milagro, y lo hemos leído muchísimas veces, lo damos por sentado que vamos a volver a releerlo. Pero si nos centramos que el milagro que va a hacer es algo que es impensable, ilógico, no normal, resucitar un muerto, es algo que son palabras mayores. Y hasta ahora los discípulos habían visto muchos milagros y aún así seguían bregando entre ellos, seguían discutiendo, estaban en la carne, discutían, iban madurando poco a poco. Madurarían porque cuando Jesús murió, fijaros si maduraron, que se dejaron matar por él, por servirle. Y murieron de una forma trágica los 12, solamente se libró Juan. Uno boca abajo, Pedro, Andrés su hermano en una cruz en forma de aspa, otro aserrado, otro acuchillado, otro a lanza, otro arrastrado por un carro. Juan se libró. Juan se libró porque según la tradición, que no está demostrado, lo hirvieron, dicen, en una olla de aceite, querían freírlo. Logró zafarse y huyó a la isla de Patmos, es una isla que existe realmente en el Adriático, en Grecia. Y allí fue donde escribió nuestro último libro del canon de la Biblia, el libro de Apocalipsis o Revelación, como dicen los americanos. Así que estas personas que en un principio no entendían nada de lo que hacía el Maestro, posteriormente darían su vida. Y nadie da su vida por una mentira. Si dieron la vida es porque realmente Jesús era quien decía que era, el Hijo de Dios. Y fue diciéndolo y repitiéndolo a lo largo de este libro. Juan se entretiene mucho en expresar el yo soy, el tetragrametón constantemente, el nombre de Dios. Yo soy el que fue, el que es y el que será. Ocupo todo el espacio y todo el tiempo. Era una forma de expresarlo en un hebreo que lo entendían cuando Jesús decía el yo soy. Y aquí nos encontraremos no esta semana sino la próxima otro yo soy la resurrección y la vida. Ahí ya lo clava, ahí ya dice soy Dios. Y él lo dijo con una alegría sabiendo que esas eran las palabras que lo iban a llevar directamente a la muerte, una verdad.
aquella famosa verdad que hoy en día pues muchísima gente sigue sin creérsela. Quiere decir que si Jesús viniera en el 2025 se le volvería a crucificar, porque si sigue habiendo gente que no le cree, pues harían lo mismo. La historia se repetiría. Sigo hacia adelante, aunque creemos que todos los milagros son iguales, pero esta séptima señal que describe el apóstol Juan con una precisión, ahora nos va a meter en el tema de la enfermedad, el presunto abandono de Jesús, después el tipo de resurrección, el consuelo a la hermana, todo tiene un proceso maravilloso. Porque él va a verla cuando dicen los psicólogos en el día donde el duelo está más álgido dentro de un ser que pierde a un ser querido. Jesús lo hizo con mucha inteligencia. Viene este día, es cuando el dolor ya no se puede aguantar más, a calmar el dolor. ¿Para qué? Para ver con más claridad lo que es el poder de Dios que trae consuelo al afligido. Todo lo hizo bien, a su tiempo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esta señal es única e irrepetible. Hay un teólogo y comentarista bíblico que se llama William Barclay. Muchos tenemos sus comentarios en nuestra estantería. Bueno, ahora ya no hay libros, ahora ya todo está en las redes sociales. Pero a mí me gusta seguir oliendo a libro. El olor a papel es bueno. Dice William Barclay lo siguiente: no hay paralelo alguno para la resurrección de un hombre que había estado muerto por 4 días y cuyo cuerpo había empezado a descomponerse. Si utilizamos la lógica humana y hay una descomposición química o bioquímica en la química de la vida, ¿cómo es posible que eso pueda retroceder y volver a ver vida, todos los órganos? Bueno, eso no hay lógica humana, no hay razonamiento ni filosófico ni aristotélico para hacer una inferencia y decir, sí, pudo ser. Claro, un milagro de lo alto, el cual yo creo que todos los que estamos en esta mañana podemos entenderlo. Hay muchas razones, bueno, muchas, yo he cogido solamente 2 para entender por qué los otros 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, en ningún momento hablan de este milagro. No hablan, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, solamente lo hace Juan. Los otros 3 evangelistas, repetimos, yo sé que muchos lo sabéis, por si alguien no lo sabe, se llaman el evangelio sinópticos. Sinópticos quiere decir que están escritos desde la misma óptica, más o menos tiene la misma cronología, los mismos milagros. Y Juan, completamente, no es un evangelio sinóptico, completamente distinto. Habla solamente de la deidad, demostrar que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios. Es lo que está intentando a lo largo de todo este relato y por eso él narra este milagro. Pues las razones, hay 2. Unos dicen que los otros 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, cuando escribieron su evangelio, Lázaro estaba vivo. Por lo tanto, no podía hablar de una muerte que todavía no había sucedido. Bien. Pero hay más. Otros creen que esto se debe a que Pedro, en el momento de la muerte de Lázaro, no estaba presente. Pedro estaba en otro lugar distinto a Galilea. De Betania, estaba lejos. Y los evangelios sinópticos se centran en los relatos de Pedro sobre el ministerio y la enseñanza de Jesús. Pero esas son suposiciones. Ahora estamos simplemente con la teoría, ahora vamos a pasar a la parte práctica y después a la parte espiritual, que es más o menos el orden que intento seguir para entender bien el mensaje de la palabra de Dios. Y ahora vemos los 3 nombres, Lázaro, María y Marta. Podría decir, y visitó a la familia que él amaba, pero nombre a nombre. El Señor nos conoce como individuos, a que te da... Hay personas que se enteran cómo te llamas, es una estrategia que se usa en ventas, y entonces te llaman por tu nombre, me han dicho mi nombre, y eso te hace como prestar más atención. Incluso si tienes una buena estrategia de venta a la persona que te habla por tu nombre, señor Ramón, bienvenido, o me ha llamado por mi nombre, entonces la compra puede ser más efectiva. Son estrategias. En este caso no fue una estrategia, sino que Jesús nombró a las 3 personas, Lázaro, Marta y María, y Juan también los nombra a los 3. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que estos versículos nos quieren enseñar es que Jesús tenía una relación muy, muy estrecha con la familia, muy estrecha. Si no habría dicho la familia, pero no dice la familia, dice Marta, María y su hermano Lázaro. Bien, cuando su hermano murió, pues fue muy natural que le llevaran la causa a Jesús. ¿A quién se la van a llevar si no? Si era el conocido, el querido de la casa, pues ellos pensaban, si Jesús, nuestro amigo, sana a otro, ¿cómo no va a sanar a mi querido hermano Lázaro y a su querido amigo Lázaro? Pero fíjate, no lo hizo, porque se entera y no va.
Jesús siempre rompiendo moldes, como decíamos ayer, haciendo las cosas raras. ¿Por qué? Porque como lo razonamos todo y Él no quiere que razonemos tanto, sino que obedezcamos, hace las cosas como las hace. Ayer decíamos que para conquistar Jericó hay que dar vueltas. Para sanar un ciego le echa barro. Hace cosas raras nuestro Señor Jesús. Da unas órdenes que no tienen sentido. Y cuando va a entrar en Canaán, resulta que Josué le corta el prepucio a todos los que iban a guerrear. ¿Cómo? Los deja inactivos. Porque al tercer día de la operación es cuando el hombre está en su máximo dolor en esa operación. Pero el Señor da órdenes extrañas y nada más capuzarse 7 veces en un río para sanar de la lepra. Cualquier médico que lea ese diagnóstico dice, los cristianos están locos. Pero ese es nuestro Dios, que no permite que razonemos tanto, porque como razonamos tanto las situaciones de la iglesia, por eso siempre estamos juzgando y criticando, porque somos así de humanos. Entonces, Señor, no quiero ver nada, quiero verte a ti, porque no quiero razonarte, quiero vivirte y quiero sentirte y quiero rendirme delante de tu presencia. Cuando no caminamos bien es cuando no entendemos estas cosas. Algo no nos gusta y nos enfadamos, algo no, y vivimos por la razón. La vida cristiana no se vive por la razón, se vive por la fe. Y eso tardamos años. Yo pienso que hasta que nos vayamos a su presencia estaremos luchando todos, con este tema de la razón. No digo que no sea bueno razonar, de hecho no tenemos la cabeza para llevar sombrero, ni la teníamos llena de aserrín, está para pensar. Pero entender al Dios Todopoderoso cuando sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, no es fácil, no es fácil. Yo me imagino a los generales de Josué dando vueltas a Jericó 7 días, le dirán, pero Josué, te has vuelto loco, ¿hemos venido a la guerra o a dar vueltas? Primer día una vuelta, segundo día martes una vuelta, y el domingo 7 vueltas, y después a tocar el pito, a tocar el sofá, y las murallas cayeron. Obedecieron sin entender y Dios actuó. Cuando obedecemos sin entender es cuando Dios actúa. Cuando empezamos ¿y por qué este? ¿Y por qué no se ha hecho esto? ¿Y por qué no cuenta conmigo? ¿Y por qué? Y empezamos con los por qué. Nuestra vida cristiana está falluda y se nota, nos falta alegría en el rostro, se nota que algo falla, que algo falta. La alegría, el orar, el levantar oración, el decir, Señor, te amo. Tiene que vibrar, el cuerpo de Cristo tiene que vibrar, no estar pasivo. O cantar la alabanza, hoy estoy alegre. Si está alegre, dilo, estoy alegre porque Cristo me ama, me ha salvado y me ha dado vida eterna. El Señor quiere cambiar nuestros corazones entendiendo en profundidad su palabra, y su palabra va a ser predicada. Dios está levantando hombres y mujeres que tienen la capacidad de predicar la palabra para entusiasmar. No que el entusiasmo salve, pero el entusiasmo te hace arrancar el motor y ver la vida desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Es bueno ver todas las perspectivas. Cuando se estudia dibujo, se estudia la perspectiva caballera, la isométrica, ¿verdad? Hay que dibujar tú lo has hecho, ¿verdad, Joana? En dibujo te pones la figurita de aquí y de allá. Y a veces si tenemos una sola óptica no entendemos. Y hay que tener todas las ópticas. Como aquella persona que vio a un hombre que estaba labrando la tierra sentado en el suelo y ¿cómo se le ocurre? Pero cuando cambió de perspectiva vio que las muletas de este hombre estaban apoyadas en la pared de su granja. Es que era paralítico. Entonces, ahora lo entiendo. Y a veces no entendemos cosas porque no queremos ver todas las ópticas. Y hay que ver la óptica de Dios. ¿Cómo Dios ve las cosas? ¿Cómo Dios actuaría en una situación de esta manera? Como sigamos razonando, vamos a durar como creyentes 3 días y medio. Y el enemigo nos devora y nos come. Jesús tenía una relación muy estrecha con esta familia, como he dicho, y era normal que si Lázaro enfermara o Lázaro posteriormente muriera, que acudieran a él. Bien, ya lo he dicho que Betania estaba a 3 kilómetros y Jesús iba a descansar. Señor, es la noticia que le llevan. He aquí al que amas, está enfermo. El que amas es Lázaro, amaba a Lázaro. No le pidieron específicamente, no le dijeron, Señor, vente a casa, que sabemos que tienes poder y poniendo las manos sobre mi hermano va a sanar. No. Sabían que el Señor tenía poder para sanarlo a distancia. Como aquel siervo, cuando aquel centurión que vino sanó al siervo del centurión, lo sanó a distancia. El Señor puede sanar a distancia. De hecho, ahora sana a distancia porque está a la diestra del Padre. No sé a cuántos años luz de la tierra, pero el Señor sana a distancia. Y las hermanas no le dijeron, vente a casa, va a sanar. No. Ellas consideraron que era suficiente con exponerle a Jesús. Jesús, tenemos un problema. Al que ama, nuestro hermanico, está malo, está enfermo. Tiene una enfermedad de muerte, no era cualquier enfermedad. Y Jesús, ¿sabes cómo responde? Con un retraso.
Lo citan el lunes y él llega el viernes a la casa. Llega con 4 días de retraso. Y claro, no es otra cosa ilógica. Vamos, si intentamos razonar las cosas, no podemos, imposible. Una persona que intente razonar la vida cristiana se vuelve loco, no dura un asalto. No dura un asalto, imposible. Es que es imposible, imposible. Por eso se llama el Dios de los imposibles. Jesús responde con un retraso. Seguimos leyendo, hemos leído hasta el 3, pues vamos a leer 4, 5 y 6. Los 3 siguientes versículos del capítulo 11 de Juan. Dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, díjolo yo, esta enfermedad no es para muerte, ¿cómo que no? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahí está, faltaba el apellido, con nombre. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estaba enfermo aquí, Jesús estaba aquí, oye, que esta persona está enferma. Bueno, ya iré, aquí me quedo. Marta y María se quedarían sorprendidas, pero si es el discípulo que ama, si es nuestro hermano, si venías a casa todos los días, si ahora que está enfermo de muerte, ¿no vienes a verlo? Oh, eso se ocurría en el siglo XXI, los que siempre están en la iglesia quejándose de todo, bum, 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 bum. Pues no lo entiendo, pues tú fíjate lo que ha hecho, nos volvemos locos, la razón nos vuelve loca, la fe te llena el corazón, por eso podemos levantar oración con esa alegría y con ese gozo, porque sentimos la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro alma y de nuestra vida, por eso. Cuando dejamos a un lado tanto razonamiento, esta enfermedad no es para muerte. Y cuando Jesús dice esas palabras, Lázaro ya estaba muerto. Pero sabía que el resultado final de todo ese embrollo y de esa aparente dejadez hacia las hermanas no era la muerte, sino la gloria de Dios. Y Jesús sabía que este milagro iba a desatar la determinación ya firme y sentencia. Ya se había buscado la sentencia. Queremos condenar y condeno a Jesús a la pena en la cruz. Él ya se estaba jugando en la vida con este milagro. Este milagro hizo que mucha gente se convirtiera. Es que ver resucitar un muerto. Después le siguieron a Jerusalén todos los que estaban en Betania, que está al lado de Jerusalén, a 3 kilómetros. Le siguieron por el milagro. ¿Quién no se rinde ante un milagro de tal envergadura? Y más si algún vecino que conociera a Lázaro y supiera que realmente estaba muerto. Las propias hermanas le dijeron en el milagro que vemos la semana próxima, pero no entres en la tumba, si ya tiene 4 días, si ya hiede, huele mal, no puedes hacer nada. Ni se lo creían tampoco, que podía resucitar a su hermano. Y amaba a Jesús, repito, a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Cómo lo amaba? Pues de una forma genuina, de una forma real, a las 2 hermanas y al hermano. Pero aunque Jesús puso a prueba su fe, esto no significaba que Jesús no les amara. Entonces, ¿quiere decir que Dios puede probarnos y amarnos al mismo tiempo? Pues sí. Señor, no lo entiendo, 4 años pidiéndote lo mismo, no entiendo esta situación, nunca cambia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el Señor puede que te esté probando. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Y a lo mejor no es el tiempo de Dios. A lo mejor queremos una cosa en el 2025 que el Señor tiene para nuestras vidas para el 2031. Y nosotros no podemos empujar las puertas las abre Dios. A patás nunca abras una puerta. Las puertas espirituales se abren con oración. Y cuando llega su tiempo, la palabra dice que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. En su tiempo es cuando las cosas tienen valor. En el tiempo de Dios. Hay 2 tiempos en griego. Cronos, el tiempo del reloj, cronómetro. Kairos, son 2 formas de decir tiempo en griego. Kairos quiere decir el momento oportuno de Dios. Y los cristianos no tenemos que esperar tanto en el cronos, sino en el kairos. Señor, cuando sea tu tiempo aceptable, yo lo aceptaré también, porque estoy dentro de tu tiempo. El amor individual, que ya lo he dicho, de Jesús por esos 3 es muy significativo, muy significativo. ¿Por qué? Porque si pensamos en las personas como individuos, nos damos cuenta que cada individuo tiene un temperamento. Aquí no hay 2 personas que seamos iguales, cada uno tenemos un temperamento y un carácter completamente distinto. Y nos comportamos de forma distinta en situaciones similares. Y el Señor los trataba como individuos. Por eso el apóstol menciona el nombre de los 3 precisamente. Podría haber dicho, como he dicho antes, familia, pero los nombra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor en esta mañana te conoce por nombre,
por tu nombre y conoces tu situación en particular. No nos ve como un colectivo, sino nos ve como individuos. Claro, en su omnisciencia nosotros no tenemos, estamos muy limitados, pero nuestro Dios no está tan limitado. Lo más raro que hizo Jesús en este caso, que se quedó 2 días más. No fue a ver a su amigo Lázaro, que estaba enfermo. Y era raro que Jesús no hubiera actuado de inmediato, una necesidad tan apremiante, y más tratándose de un amigo, de su amigo del alma. Este retraso, yo creo, esto lo he puesto yo aquí, tendría que ser frustrante, lógicamente, para sus discípulos Jesús. Pero si tú siempre atiendes, ¿cómo? A tu amigo, lo dejas tirado, se frustrarían los discípulos. Y agonizante, puesto aquí, y agonizante para las hermanas. Las hermanas sabían que con la presencia de Jesús podría sanarlo de la enfermedad. Y como que no acuden, no entendieron la situación. Pero fijaros cómo hasta una persona de fe, cuando no entiende una situación, a diferencia de cuando nos falta fe y no entendemos las situaciones y empujamos las puertas. ¿Y por qué no se abre esta puerta? Porque no es el kairos de Dios. Es tu cronos, pero no es el kairos de Dios. Será tu cronos, tú quieres ya. Tú quieres noviembre del 25, el Señor quiere en mayo del 31. Y tenemos que conformarnos. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento y se abra esa puerta, será una puerta hermosa. Ese fue el versículo que tuvimos en Carmen y yo el día de nuestra boda. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, porque si me descuido en lugar de padre hubiera sido abuelo, a los 39. Y ese fue el versículo que Dios nos dio para el día que contrajimos matrimonio. Jesús prolongó la pena de María y de Marta. Claro que la prolongó, estaban esperándolo y no llegó. Fueron 2 días más de dolor. Y ya con su hermano muerto, imaginaros el dolor que tendrían. ¿A qué es para pensar más? Vamos. Y es Jesús. Y no viene a la casa, y mi hermano muerto, y este sin venir, pues tanto que lo quería. ¿Cómo es posible? Yo pienso que Marta y María tendrían que estar destrozaditas, vivas. 2 días de dolor, pero este dolor fue prolongado por la misma razón por la que le fue enviado. ¿Sabéis por qué el Señor permitió este dolor? Para manifestar con más precisión cuál era el poder de su gloria. Y se sabe cuándo el dolor está más intenso. Y en ese momento fue cuando aparece Jesús, cuando el dolor ya alcanzó la cúspide del dolor. Ahora vamos a ver cómo es un funeral judío, que tardaba días y días y días. Como las antiguas bodas gitanas, que duraban 3 días. Pues hay funerales, cada país tiene unas costumbres, y vamos a ver la costumbre que tenían de enterramiento los judíos. Jesús, de forma deliberada, es decir, actuando por su propia cuenta, esperó 4 días, para resucitar a Lázaro, algo que no hay quien lo razone. Se negó a conceder su petición, pero luego la cumplió. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas, y me repito, según los tiempos y la voluntad de Dios, no según nuestros tiempos. Eso yo lo estoy compartiendo y me cuesta a mí hasta aceptarlo, porque a veces tengo muchas prisas en las cosas y no siempre son así. ¿Qué más cosas hizo Jesús con este retraso? Demostró que sus retrasos no eran negaciones. Los retrasos traerían más gloria de Dios. Por lo tanto, fue un retraso con un propósito. Fue una situación aparentemente extraña, pero había un propósito. El umbral del dolor cada uno lo tenemos de forma distinta, pero el Señor nunca nos va a probar más allá de nuestras limitaciones. Nos va a dar juntamente con ese dolor la salida al dolor. Siempre que nos dé un dolor, nos dará la salida de ese dolor, de esa agonía por cualquier. Hombre, un hermano que se está muriendo, pienso que es un asunto como para que le duelan, ¿no? a las hermanas. Bien, pero Jesús llega, vamos a leer lo que se cita al 10, y valientemente dice, vamos a Judea, venga, ahora es el tiempo, ahora sí es el Cairo. Y los discípulos dirían, pero si ya está muerto, ¿ahora qué va a hacer? Fíjate, no creían que Jesucristo podía resucitar a un muerto. No creían. Y Jesús lo hizo acaso hecho. Porque quería darse a conocer ya por entero y ya que lo detuvieran y que lo mataran. Porque Él había venido a la tierra a morir por nosotros. Ese era su objetivo. Y entonces estaba contento de su objetivo. Claro, a la carne, pero estaba cumpliendo el propósito. Llenando el propósito del corazón del Padre. Y dice así estos textos. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, maestro, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas?
el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hay gente que discute este texto, el día tiene 24, no, él dice a la luz del día. Está hablando de día y noche, mitad, 12-12. Cuando se estudia la palabra se entienden cosas que nos cuesta entenderlas a simple vista. Jesús dice, vamos a Judea otra vez. ¿Jesús podría haber resucitado a Lázaro a distancia? Sí, pero ¿por qué quiere ir a Judea? ¿Sabéis por qué quiere ir a Judea? Si era un sitio peligroso. Los líderes religiosos, en cuanto le vieran, muy sencillo, estaba dispuesto a ir a pesar de las advertencias de sus discípulos, a pesar del peligro que corría. Y ahora daréis la respuesta en el siguiente, no en el siguiente texto, en la siguiente parte del texto que hemos leído. Él dice, ¿no tiene el día 12 horas? Quiera entender, todavía queda trabajo por hacer, el día tiene muchas horas. Y las 12 horas es una forma figurada en que hablaban los hebreos de hablar del tiempo que el Padre le concedía para llevar a cabo su labor. Mientras que de día trabaja. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Y el tiempo nunca hay que desperdiciarlo. Por eso la palabra nos insta y nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos? Yo, contando este tema a los zagales, digo, sacar el móvil. Ayer, ¿cuántas horas usaste el móvil? Dice el crío, 6. Digo, madre mía, 6 horas. Vamos a multiplicar las horas por un año. Y sales literalmente que 29 días, casi un mes, están en el móvil. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso lo dice el Señor. Y Jesús le estaba diciendo que un hombre debe terminar el trabajo del día dentro de ese día. Todavía queda mucho por hacer. Es cierto que necesitamos descansar en el trabajo natural. Él vino a hacer un trabajo muy espiritual. Solo hay 12 horas de día. Por lo tanto, haz lo que Dios te ha encomendado que tienes que hacer. Y podríamos decir un refrán, porque esto es, claro, en las costumbres hebreas nos cuesta entender este lenguaje. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El refranero español funciona, ¿verdad? Ahora entendemos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aprovecha bien el tiempo, dice su palabra. El que anda de día no tropieza. Aquí está el tema. No vayas de día porque te van a ver y te van a pensar. Al contrario, porque ellos son de las tinieblas. Ellos son de su padre Satanás. Y a mí me van a detener de noche. Y de hecho a Jesús lo detienen de noche. La pasión de Cristo empieza de noche. No de día, qué cobardes. Van a pensarlo al huerto de noche. De noche. ¿Y dónde se mueve el enemigo? En la noche. ¿Dónde están las fiestas y las juergas? En la noche. En la noche donde se mueven los espíritus. En la noche. Y Jesús sabía que en la luz no hay tropiezo. Si tú entras en una habitación y está oscura, puede que tropieces. Pero si tienes luz, la luz disipa la tiniebla. Y ya puedes andar tranquilamente que no vas a tropezar. Por eso él dice que quien anda en luz no tropieza. Como no tengo nada que esconder, ¿por qué me voy a esconder de ir a Judea? Si yo trabajo en luz y los que me van a detener lo van a hacer en las tinieblas porque vienen de Satanás. Lo detienen de noche. Y toda la madrugada se tira en el calabozo detenido, amarrado. En la película La Pasión sale maravilloso, aunque la mejor película para mí, porque he visto casi todas las de Pasolini, la última, Chosen. Esa es la mejor película que hay, porque expresa, fíjate, el versículo más pequeño de la Biblia es Juan 11:35. Jesús lloró. Solo tiene 2 palabras. Pues ese Jesús lloró. Está interpretado de tal manera, claro, me imagino que para rodar una película, si los actores son creyentes y oran antes de ir a plató, me imagino que orando, ¿para qué? Para que quien vea esa grabación, el Espíritu Santo pueda tocarle, porque es palabra de Dios. Y Jesús se ve llorando literalmente, y todo el mundo me preguntaba, fuimos con unos niños a ver la película, ¿y por qué Jesús llora si después lo resucita? Digo, nene, porque hombre, y quería mucho a su amigo, y quién no llora cuando muere un amigo. Y Jesús expresó ahí todos sus sentimientos, toda su humanidad salió en llanto, y porque empatizó con el dolor de las hermanas, empatizó tanto, y se ve al actor llorando amargamente. Y claro, yo me enamoro de un Jesús así, que tiene mi sensibilidad, que tiene sensibilidad, porque hemos endiosado, que es Dios. Al Señor lo vemos como algo etéreo, con una luz, y no sé cómo volando. Jesús fue humano y se hizo hombre para entenderte a ti y a mí, para comprender. Porque Él fue tentado en todo como nosotros. La diferencia que Él, pues nunca pecó. Del 11 al 15, vamos a seguir.
Jesús les cuenta, sobre la resurrección de Lázaro. Vamos a leer los versículos del 11 al 15. Dice así la palabra. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, fijaros qué cortitos de mente: Señor, si duerme sanará, pues ya se despertará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En la Biblia encontramos muchos lugares, ahora no recuerdo, hay un par de ellos o tres, donde dice duerme. Los que duermen, ¿qué quiere decir ahí los que duermen? Los que han muerto, los que duermen. Y el Señor, bueno, le vale la palabra. No os preocupéis, que si duerme yo voy a ir a despertarle. Dormir, morir, despertar, resucitar. Ambas palabras eran sinónimos de lo mismo. Utilizó una metáfora familiar del sueño pues para describir la muerte de Lázaro, y eso en la Biblia lo hemos visto muchas veces, y Jesús lo despertó posteriormente. ¿Dónde habla el Señor? No voy a buscar los textos. Jesús le dijo a la hija de Lázaro, no de este, de otro, que su hija estaba dormida, no estaba muerta. Y cuando al final del martirio de Esteban, en Hechos capítulo 7 creo, cuando es la muerte de Esteban, también dice que durmió. No dice que se murió Esteban después de ser... Se durmió. Se utiliza, es como sinónimo de morir, porque los cristianos no morimos, dormimos. Y después resucitamos delante de la presencia de Dios. Lázaro ha muerto y me alegro. ¡Guau! Otra dicotomía, una paradoja, una contradicción. Lázaro ha muerto y me alegro. Pero Jesús podía sentirse contento incluso en la muerte de un amigo, claro, porque estaba seguro que eso aparentemente negativo se iba a convertir en algo muy positivo. No se alegraba de su muerte, porque él llora. Se alegra del fruto de esa muerte, del fruto. Si el grano de trigo no muere, no hay fruto. Si usted echa un grano en la tierra, se tiene que pudrir, se putrefacta como consecuencia de las sales minerales del agua, se pudre. ¿Sabéis por qué podemos comer plantas? Porque la semilla se pudre, muere en la tierra y entonces germina y nace la planta. Es necesario morir para que haya vida. Y Jesús sabía que su amigo tenía que morir para que él dijera que era la resurrección y la vida. Le daría pie a su amigo con su muerte para él decir lo que era. ¿Qué pasó al final? Pues este evento de resurrección trajo unos resultados muy positivos. El dolor consolado y calmado. La vida restaurada. Muchos creyeron. Muchos creyeron. Y la muerte y pasión de Jesús se puso en marcha. Empezó el motor de su muerte, dijo Jesús, menos mal. Ya ha empezado el motor del objetivo por el cual he venido a esta tierra. Dar mi vida por toda la humanidad. Hombre, alegrarse porque lo iban a matar, humanamente no, pero en cuanto a la obediencia con el Padre, sabía que su tiempo había llegado y que iba a morir. Por lo tanto, esa muerte tuvo consecuencias muy, muy positivas. ¿Qué podemos aprender de esto que estamos hablando en esta mañana? Pues lo hemos dicho, que Jesús a menudo permite que pasemos por una oscuridad muy profunda, y misterios profundos de dolor. Yo creo que todos hemos sufrido, ¿verdad?, en mayor o menor medida, ese dolor que te queda doblado de dolor. Hay dolores muy profundos del alma, ¿verdad? Para que podamos probar y degustar más perfectamente el poder de Dios. Cuando el Dios de toda consolación consuela, entonces, y podemos sentir su paz, no estamos reprochándole toda la vida a Dios. ¿Por qué? No podemos estar reprochándole. Hay que degustar. Claro, es difícil, ¿eh? En situaciones como esta, tan trágicas, yo sé que humanamente no hay quien levante cabeza. Y sigue diciendo Jesús, vamos a Él. Jesús estaba, ya dicho, en Betábara, muy lejos de la casa de Lázaro. Dijo, ahora es tiempo de ir. Y fue. 3 días después, el día del velatorio, más 3 días, 4 días estaba muerto. Y va a ver al amigo 4 días después. ¿Cómo se le ocurre? Porque posiblemente había sido puesto en la tumba el mismo día en que murió, un día después. Pero según la Biblia, 4 días. Y ya el cadáver olía. Vamos a ver un poco de Tomás, solamente un versículo. El versículo 16. La osadía de Tomás. Tomás se llamaba Dídimo. Dídimo en griego quiere decir
gemelo, mellizo, parecido. Volvemos de nuevo a lo que dicen los comentaristas. Primero lo leo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. No en el sentido de morir, como diciendo, vamos a sufrir con Cristo. Vamos a... El que después, fíjate, el que después no creyó. Como yo no lo vea, no lo creo. Dídimo, algunos comentaristas dicen que es que se parecía a Jesús en el físico, que era su gemelo. No hermano gemelo de la misma madre, sino que tienen un parecido físico. La mayoría lo dicen. Y otros no, que simplemente en aquel tiempo, como estaba el imperio griego también y el romano, pues tenían todos un doble nombre. Había un nombre griego y un nombre hebreo. Tomás, llamado Dídimo. Bien, pues la tradición de la Iglesia, repito, dice que Tomás era llamado Dídimo porque se parecía físicamente a Jesús. Ni idea, yo eso no puedo afirmarlo. Y esto lo ponía lógicamente a Tomás en un peligro especial. Lo que está dando a entender este texto es que Tomás sacó valentía. Me da igual, pero yo muero con mi Cristo. Es lo que dio a entender. Yo voy a morir con mi Cristo. Y después vimos que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es que cuando te llega el problema, lo que realmente hace. Tomás, ¿cómo no estabas aquí? Se ha aparecido Jesús. Jesús, pero si lo enterramos hace poco, ¿cómo se va? ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? ¿Que se ha aparecido? ¿Que ha resucitado? Calla. Si yo no veo la llaga y cojo y meto el dedo, yo no me lo creo. Y entonces cuando hace acto de presencia a Jesús, y le dice, Tomás, es más bienaventurado creer sin ver. No, si no lo veo, no lo creo, es muy antibíblico. Lo bíblico es, cree y verás la gloria de Dios. Y ya Tomás dice la palabra del Señor que se postró y le adoró. ¿Y por qué Jesús se dejó adorar si los ángeles no se dejan adorar y los apóstoles tampoco se dejan adorar? Porque Jesucristo es Dios. Por eso le pudo adorar Tomás a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que he dicho, que todos los judíos de aquel entonces tenían dos nombres, uno en hebreo y otro en griego. Tomás es hebreo y Dídimo en griego, que quiere decir literalmente gemelo. Vamos a leer ya los últimos textos de hoy, del 17 al 22, y ya con esto terminamos. Jesús se encuentra con Marta y María, ya llega y se encuentra con las hermanas. Y ahora viene el reproche, ¿dónde estabas? Nosotras sufriendo la muerte de mi hermano, tú que eres su amigo, y te has quedado en Betábara y no te has dignado ni a pasarte por casa. Vamos a leerlo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Marta era muy nerviosa. ¿Os acordáis? Marta, afanada estás. Cuando Jesús la visitó estaba limpiando cacharros. Es que, mira a mi hermana que no hace nada, que me ayude en la cocina. Chacha, que estoy yo aquí ahora. Ahora es más preciso estar a los pies de Jesús que estar en tus quehaceres, que tengo mucho que hacer. Hago esto, hago lo otro. Y el Señor no quiere que estemos tan en hacer tantas cosas, sino de vez en cuando postrarnos a sus pies, porque íbamos a escuchar realmente su palabra y vamos a escuchar su voz. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero ella no creía que su hermano iba a resucitar, lo que estaba demostrando que a pesar del abandono, a pesar del retraso y a pesar de la muerte del hermano, lo aceptaban. Eso es fe. Aceptaban la situación tan extraña, la aceptaban sin razonarla. En ningún momento Marta y María pensaron que su hermano iba a resucitar. Eso era completamente imposible. Lázaro estaba en el sepulcro. Bien, Jesús esperó, ¿sabéis por qué Jesús esperó 4 días? Porque había una superstición. Esto sí lo encontré. Judía en ese tiempo que decía que un alma, como las supersticiones que tenemos en todos los lugares, tenemos supersticiones, que un alma, por ejemplo, una superstición aquí el día 1 de noviembre, el día de todos los santos, mi madre me decía, ponía unas velas que le llamaban mariposas, domingo hay que levantarse rápido de la cama porque vienen nuestros difuntos y se acuestan en la cama. Yo cogí un pánico, ¿cómo? El abuelo, la abuela, me metía miedo, y yo veía esas luces tan tenebrosas ahí en casa. Es una costumbre que había aquí, por lo menos en Cartagena y en mi casa. Los que no hemos sido evangélicos de siempre, sino que hemos nacido en otro ámbito distinto. Pues esa costumbre decía que el alma permanecía cerca de la tumba por 3 días esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, Jesús fue listo. Bueno, pues yo vengo el 4.º día,
y así ellos ya no tienen ninguna esperanza de resurrección. Y ahora es cuando voy a demostrarles que incluso esa superstición también es falsa. Se van a encontrar con la resurrección y la vida, que soy yo, que soy un hombre de carne y hueso, era la resurrección y la vida. Es que es muy difícil de entenderlo. Muchos de los judíos hemos leído que vinieron a Marta y María, bueno, pues lógicamente a darle el pésame. Estaba ya 4 días enterrado y era, pues eso, costumbre de, como aquí, unirse al dolor de un hermano, un amigo, un vecino que pierde un familiar, unirse al dolor a los que están de luto. Eso es muy humano. Hay un autor que dice: una procesión compuesta de amigos, familiares y algunas veces asistentes contratados acompañaba al cuerpo a la tumba, y el duelo por lo general se prolongaba muchos días después. Era un entierro. Estas personas contratadas tampoco lo entendemos en nuestra cultura. Eran plañideras, mujeres que se les pagaba para llorar, para hacer más dramático el momento. El contrato para llorar, para sacar lágrimas de cocodrilo. Claro, podemos razonarlo con una perspectiva muy europea y muy de Atenas, pero es que aquello es Oriente y esto es Occidente. Son dos mentalidades completamente distintas. María se quedó en casa. ¿Por qué María se queda en casa? Pues porque el evangelista quiere transmitirnos el dolor y la angustia que tenía esta mujer. Estaba literalmente retorcida de dolor. Dice un autor: en la antigüedad las personas afligidas acostumbraban a ponerse en una posición de dolor, de bebé, como expresión de angustia, como si su dolor le hiciera imposible moverse. Una expresión de dolor. Se quedó en casa. No aguantó, tenía tanto dolor que no pudo ni salir fuera a recibir al maestro, pero Marta sí. María no pudo, pero Marta sí salió. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fue honesta. Le declara honestamente su decepción. Me has decepcionado. Has llegado tarde. Cuando venías a cenar llegabas bien temprano porque te gustaba comerte la comida caliente. Y ahora que tenías que venir, ahora no vienes. Y mi hermano muerto en la tumba 4 días, no lo entendemos. Estoy decepcionada contigo. Ella, ¿creía Marta que Jesús podía sanar a su hermano? Sí, pero con vida. Muerto ya no. Si hubieras venido estando vivo, si hubieras estado aquí cuando él estaba vivo y respiraba, no habría muerto. Ahora ya no hay solución porque se ha muerto y un muerto no tiene solución. Lo estaba razonando muy bien. Era muy humana como yo, esta señora. Es posible que ella ni siquiera considerase que Jesús era capaz, que va. Seguro que no. La muerte para los judíos era inconquistable. Nadie había vencido el imperio de la muerte. Solamente nuestro Dios, lógicamente, era capaz de conquistar el imperio de la muerte. De hecho, Jesús le hace una pregunta que la veremos la próxima semana. Marta, ¿tú crees que tu hermano resucitará? Los judíos, claro que creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué le responde? Claro, en el día postrero. Y Jesús le dice, yo lo parafraseo a mi manera. Ay, María, qué equivocada estás. ¿Cómo te ha engañado la religión de aquí, de este pueblo? ¿Cómo? ¿Que tu hermano resucitará cuándo? En el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabía el poder que tienen esas palabras? Yo soy la resurrección. La resurrección tiene nombre, Jesús. La resurrección no es un acto de dar vida a un cuerpo muerto como Frankenstein. No. Jesús es la resurrección y la vida. Él es la resurrección. Y yo creo que hay cosas que no son fáciles de entender, pero bueno, le pedimos entendimiento al Señor y que Él nos lo dé para continuar adelante. También si ahora le dice que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta no estaba confiada, lo he dicho, en que Jesús iba a resucitar a su hermano, que va, ni de broma. Pero le estaba diciendo, Señor, mira, te quiero. Mi hermana también. Y mi hermano te quería antes de morir. Y a pesar de la decepción que tenemos encima, a pesar de la decepción, nosotros seguimos teniendo fe. Y seguimos creyendo en ti. ¡Wow! Tremendo. A pesar de, cuando hay verdadera amistad, eres capaz de perdonar cualquier cosa. Cuando no hay perdón, no hay una buena relación. Así está claro. Y aquí el María se lo dice. Y yo pregunto, ¿seguimos creyendo en Jesús? Los que estamos aquí, ¿seguiríamos creyendo en Jesús? Aun cuando nuestra causa está tan perdida como la de Lázaro. Cuando estamos en una situación donde ya no podemos más, ¿seguimos creyendo en Jesús? Hombre, yo creo que sí. A las pruebas me remito. Hay hermanos y hermanas
hemos perdido familiares, ¿verdad? Y eso duele. Y cuanto más cercano, más dolor, hijos, esposos. Hemos perdido familiares, sobrinos, padres. Y seguimos depositando la fe, porque hay personas que pierden la fe ante una muerte. Hay gente que pierde la fe, que la pierde. Si Dios existe, ¿por qué lo ha permitido? Y yo también puedo preguntar, ¿y si Dios existe, por qué ha permitido que mueran 50 y tantos mil niños hace poco? ¿Y por qué ha permitido? No lo sé. A lo mejor si resulta que la perspectiva tenemos que cambiarla. Cuando tú ves un cadáver, ¿qué ves? Un cuerpo, ¿no? ¿Os acordáis de aquel niño que llegó en una patera y apareció muerto en la orilla con 7, 8 meses y lo coge un policía y lo lleva? Y eso salió en televisión y todo el mundo, ¡oh! Da lástima, da pena ver un niño muerto en la orilla de una playa. Pero cuando alguien muere, yo creo que el alma y el cuerpo se separan, ¿no? Es como una comparación un poco así ordinaria y vulgar. Si tú comes una fruta, comes un plátano, la cáscara creo que se tira, lo que tú comes es el plátano. El cuerpo ya no sirve para nada, va a la tumba y se descompone, se lo comen los gusanos. Entonces, Dios lo ve de otra manera, que ese niño está con él. Y nosotros vemos cada vez, ¡ay, qué lástima! Las perspectivas de la vida y de la muerte son distintas para Dios y para nosotros. Si tuviéramos la perspectiva de Dios, igual, toda esa ñoñería de, ¡ay, la típica de mí! ¡Ay, pobrecito de mí! Porque yo he caído en eso 300.000 veces. Y el dolor es bueno expresarlo. Y hay un proceso psicológico del dolor, todo el tiempo de luto, el tiempo de tal, el tiempo de restauración, el tiempo de sanidad, hay unos tiempos. Pero con Cristo esos tiempos yo pienso que van mucho más acelerados. Hasta aquí la palabra. La próxima semana veremos cómo Jesús se adentra en el milagro, se acerca a la tumba y vamos a ver el milagro de la resurrección. Bueno, vamos a escuchar el relato de la resurrección de Lázaro. Y aprovechamos eso para aprender. Lo sabemos la mayoría de los creyentes, es que el texto más corto de la Biblia está en Juan 11:35, el versículo más corto, y el más largo está en el libro de Esther, creo capítulo 8, versículo 9. Creo que casi una hoja entera ocupa ese versículo corto. Bueno, son curiosidades bíblicas, pues lo digo porque como cristianos creo que tenemos que saberlas. Bien, pues damos gracias al Señor porque Él es la resurrección y la vida, y un día yo sé que el temor a la muerte fue lo que a mí me hizo acercar a Jesús, el pánico a la muerte. Y cuando empecé a leer este Juan 11, yo sí la resucité, digo, madre mía, si voy a resucitar, si voy a ver a mi Señor cara a cara. Y eso empezó a darme esperanza y a buscarle. A veces nos asaltan las dudas a todos. Aquí no ha venido a la mente, ¿y si es mentira todo? ¿Y si esto es mentira? ¿Y si esto es una secta? ¿Dónde te has metido? ¿Esto qué? A todos nos asaltan las dudas, pero confiamos en el Señor y sabemos que después de esta tierra nos encontraremos con Él y le veremos cara a cara.